El fracaso de Juan Guaidó en su intento por tomar por la fuerza el poder en Venezuela es tan estrepitoso que sus principales patrocinadores en Washington intentan lavarle la cara antes de que se diluya en el olvido su afrenta a la legalidad del país caribeño y a normativas internacionales. Mientras avanza el paulatino levantamiento del bloqueo contra el gobierno de Nicolás Maduro, Joe Biden se empaña de darle un último aliento a su títere. Acostumbrado a no asumir sus responsabilidades y tal vez apenado por no haber cumplido con los encargos de la Casa Blanca, Juan Guaidó envió a su esposa a reunirse con Joe Biden y la primera dama estadounidense. La invitación para que fuera a rendir cuentas de su fracaso ante sus jefes fue puesta en manos de una intermediaria sin liderazgo, demostrando el tamaño del fracaso del opositor. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Juan Guaidó se autojuramentó como falso presidente de Venezuela tras un movimiento planificado por Washington durante el gobierno de Donald Trump. Su administración fue la primera en reconocerlo como presidente y ordenó a su séquito latinoamericano y europeo que le siguiera el juego. El desconocimiento de la realidad venezolana por parte de quienes pretendieron entrometerse en los asuntos internos del país en poco tiempo resultó en el fracaso de la jugada que trató de colocar a un político sin liderazgo y sin una propuesta independiente a los designios imperiales en el poder. Cuando Washington y sus secuaces reconocieron a Guaidó como presidente, la oposición venezolana se encontraba en su mejor momento para enfrentar al chavismo. Por primera vez tenía una fuerza potencial capaz de derrotar al gobierno socialista. Pero a pesar del respaldo internacional que tuvo el dirigente opositor, despilfarró el apoyo popular y atomizó a todos los sectores de oposición con gestiones sectaristas y acciones lesivas contra el patrimonio del país, contra el que atentó de manera grave. Guaidó tomó arbitrariamente el control de varias empresas del Estado venezolano en el extranjero y las quebró todas. Los escándalos de corrupción terminaron por dividir a la oposición y consiguieron el repudio de algunas instancias internacionales que terminaron quitándole el apoyo. A pesar de todo ello, Washington, como heredero de las políticas de Trump contra el gobierno venezolano, sigue reconociendo a Guaidó como presidente del país caribeño. A pesar de todo ello, Washington, como heredero de las políticas de Trump contra el gobierno venezolano, sigue reconociendo a Guaidó como presidente del país caribeño. Y en esa línea ha querido invitarle a la Casa Blanca para que rinda cuentas sobre su fracaso. Acostumbrado a no dar la cara por sus continuos reveses, Guaidó envió a su esposa a Washington para que rinda cuentas por él. La deprimente acción se produce justo cuando el apoyo internacional en favor de Guaidó está mermado dramáticamente. La señora Fabiola Rosales de Guaidó llegó a la Casa Blanca para entrevistarse con sus inquilinos y a pesar de recibir el nombramiento de primera dama de Venezuela, ninguno de los protocolos estuvo a la altura de esa distinción. La sombra del fracaso parece ser cosa de familia. La señora Guaidó fue recibida por Joe Biden y la primera dama Jill Biden, con los que conversó acerca de la situación en el país latinoamericano, sin explicar cómo fue que a pesar del respaldo político y económico que les brindaron, no fueron capaces de lograr tomar el poder en Venezuela. Guaidó ha venido perdiendo el apoyo de otros gobiernos de la región, luego del triunfo de varios gobiernos de izquierda en México, Perú, Argentina y Bolivia, que terminaron por desmantelar el nocivo Grupo de Lima, que amplió el cerco contra el gobierno de Venezuela. Pero el último golpe político que recibió fue el triunfo del primer izquierdista Gustavo Petro en Colombia, lo que elimina el principal apoyo que le quedaba en la región, que era el gobierno conservador de Iván Duque, quien conspiró contra el gobierno de Maduro hasta el último día de su mandato. Como premio de consolación y tal vez tratar de salir con algo de decencia de la estupidez diplomática en que se metió Washington, el gobierno estadounidense invitó a la señora Guaidó para lavarle la cara a uno de los más grandes desatinos políticos de la Casa Blanca. Jill Biden se esforzó por hacer pública y relevante la visita de la señora Guaidó, y en sus redes sociales
La dio a conocer como primera dama de Venezuela, un reconocimiento que llama a la risa justo cuando el liderazgo de su marido está en el peor momento. La señora Biden expresó que tuvo la ocasión de escuchar por parte de Fabiana Rosales su historia como defensora de los venezolanos vulnerables, como luchadora y como madre valiente. Mientras tanto, en Venezuela apenas se conoce el rostro de la señora Guaidó. Entretanto, Fabiana Rosales expresó en su cuenta de Twitter que le expuso desde su punto de vista los problemas de lo que llamó la emergencia humanitaria que a su juicio provocó el gobierno de Maduro, pero no admitió nada sobre el robo de activos nacionales que su marido y cómplices han hecho en el extranjero. La esposa de Juan Guaidó tampoco dijo nada sobre el paradero de los recursos financieros que dio el gobierno estadounidense para apoyar la causa que pretendía derrocar a Nicolás Maduro, los que han desaparecido en las manos de su marido y su círculo más cercano. La señora Fabiana Rosales justificó la cita con las máximas figuras del gobierno estadounidense, diciendo que había conversado con ellos sobre la defensa de derechos humanos, la protección a migrantes y la excarcelación de los llamados presos políticos. Dijo que le había pedido al mandatario estadounidense que no deje solos a los venezolanos en las supuestas lucha por la libertad, que creen defender los sectores más radicales de la oposición en ese país, y aseguró que Biden prometió seguir apoyando sus acciones. Tras la derrota del uribismo en Colombia, cayó uno de los más fuertes bastiones de la conspiración contra el gobierno legítimo de Venezuela. El territorio colombiano fue usado durante el mandato de los últimos 3 presidentes de ese país como base de operaciones de los ataques políticos, económicos y violentos contra sus vecinos. La visita de la señora Guaidó a Washington pretende también bajarle el perfil al triunfo de Gustavo Petro, quien prometió reanudar en corto tiempo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, rotas desde que Iván Duque llegó a la presidencia. Lo curioso es que sea la señora Guaidó la que realiza esta visita y no el propio político al que se le acusa del fracaso de su encomienda y del incremento de la hostilidad diplomática y económica contra su propio país. Guaidó no da la cara. Se esconde tras las faldas de su esposa para ocultar la vergüenza de enfrentar a sus verdaderos jefes y tener que explicarles qué pasó con los esfuerzos políticos y económicos despilfarrados a lo largo de estos últimos 4 años. La justicia venezolana investiga los múltiples casos de corrupción y amenazas contra la seguridad de la nación en los que ha incurrido Guaidó. Washington aún le apoya, pero los intereses del imperio no tienen a su fracasada ficha política como prioridad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.